Hola, bienvenidos de nuevo a Antroposex, les habla Aldo y como siempre me acompaña Dalis. Hola Dalis, ¿cómo estás? Hola Aldo, yo estoy muy bien, espero que tú también estés muy bien y que quienes nos están escuchando también la estén pasando suave. Pues mira, estaría chido que nos dijeras si estás realmente bien o todavía estás haciendo coraje y quieres un bolillo para el susto o algo así. Pues mira, como aquí es diferente, yo pediría más bien una carnita asada, ¿no? Para bajar el coraje. La carnita No, asada todavía porque no. norteña. Claro, porque recordar es volver a vivir, ¿no? Y bueno, para todos los que no sepan de qué estamos hablando, o sea, si no saben qué estamos hablando, qué onda con ustedes, por favor síguenos en nuestras redes sociales. Yo sé Pero que algunos sí, porque hay gente que nos sigue que sí lo vio. sí, obviamente, hay mucha gente Sí. que sabe obviamente de qué estamos hablando. Este, pero para los que no, eh, hace unos días, nuestra queridísima Odalis tuvo bueno, primero, primero cuéntanos qué pasó, Odalis. O sea, subiste un video, cuéntanos. Bueno, pues aquí en mi queridísimo estado grande, una diputada presentó la iniciativa del PIN parental, que ahorita les voy a explicar qué es. Así, y de una vez, el tema Presentó, de hoy es el PIN parental. ajá, presentó la iniciativa ante el Congreso del Estado y hubo un retorno de comisiones ahora hace como 2 semanas de la iniciativa y ya está en análisis para dictaminarla, ¿no? Y ver si se aprueba o no. Entonces, pues yo había visto que aquí toda la raza de la Cruzada por la Familia, del Frente Nacional y esas organizaciones, pues traen todos los medios, traen el dinero y estaban haciendo mucho ruido a favor. Entonces yo dije, no, o sea, no, esto no puede ser. Yo no veía que nadie estuviera alzando la voz más que en la página de Cipina. Lo único que hicieron, Cipina, este órgano a nivel nacional, lo único que hicieron fue compartir el comunicado que emitió Olga Sánchez Cordero y pues ya, o sea, eso es todo. Entonces dije, güey, o sea, a ver, ¿cómo es posible que grupos, colectivos y demás no estén alzando la voz, padres de familia, ante una iniciativa tan aberrante como lo es el PIN parental? Entonces aquí su servidora Dalis dije, pues no me voy a quedar callada, tengo que hacer algo porque yo promuevo, obviamente, todo este rollo de la diversidad, edúquense sexualmente, y como que ver lo que pretende esta iniciativa, que se apruebe, y saber que yo no iba a hacer nada, pues está como contradictorio, ¿no? Una contradicción hasta biológica. Entonces dije, voy a subir un video, voy a grabar un video explicando qué es el PIN parental, qué pretende la educación sexual y de aprobarse en el estado de Chihuahua, cuáles serían sus consecuencias. Entonces lo grabé, fue un video como de 5 minutos, está en mi perfil de Facebook público, Odalis Anchondo, ahí lo pueden encontrar, compártanlo por favor mucho. Y empezó a tener una reacción que yo no me esperaba. O sea, el primer día ya andaba rondando las 700 vistas y no sé cuántos compartidos, ya como 40 o 50, o sea, tuvo como mucho impacto. Y al día siguiente yo prendo mi celular y pues tenía así un chorro de mensajes, ¿no? Muchos relacionados con el video, solicitudes de mensaje en Facebook del video. Y hubo uno que me llamó la atención de solicitud de mensaje, entonces lo abro y era de una señora Cristina. Y la señora Cristina me escribió un mensaje bastante agresivo, debo de decirlo, muy agresivo, diciéndome Grosero. que grosero, que no soy una tesista digna, que no represento a la Escuela de Antropología de Chihuahua. Bien, que déjenme decirles, si yo sé que tal vez puede sonar bastante eh, modesto, o van a decir como que, ay, sí, pinche vieja se está dando su paquete. No, yo sé que soy de las mejores alumnas que ha dado esa escuela aquí en Chihuahua, de estas últimas generaciones. Entonces dije, pues, ¿qué pedo con esta vieja, no? Entonces ya al final, pues me da su punto de vista y no sé qué. eh, Me dice que por favor lo haga público. Igualmente está público en mi perfil de Facebook, pueden leer el mensaje. A mí en lo personal no me gusta hacer esas cosas porque luego la gente sí es como muy grosera, ¿no? Entonces, ¿para qué? Total que lo comparto y pues efectivamente se le fueron a la yugular a la doña.
Y, dato importante, yo produzco y también soy locutora aquí en un programa de radio de Chihuahua que se llama Plan de Vuelo. Entonces Ujú. empezó el video y todas las reacciones que tuvo el comentario, o sea, créanme que fue así como algo súper irreal. Entonces me dice mi jefe, el locutor principal del programa, está polarizando mucho esto, hay que armar un debate. Y dije, ok, va, armamos el debate. Pues ¿Le entro? va. Le dije, sí, le entro porque yo sé que tengo el conocimiento suficiente para sentarme y debatir con respecto al tema. Entonces, me dice, oye, te conseguí para que debatas con David. Les voy a decir quién es David. David es el asesor de la diputada que presentó la iniciativa. Es como tipo un pastor evangélico o algo así. Entonces, sí, hagan de cuenta que ya le acaba de hacer una cara de que digo, ¿y qué pedo con eso que es pastor? Pero sí. O sea, sí. Entonces le dije, ok, está bien. Y David le dijo a mi jefe, va, se arma. Total que al ratito me manda mi jefe un mensaje, yo creo como a los 10, 15 minutos, diciéndome, oye, dice David que siempre no, que pues otra persona que se arma. Y yo, ¿quién? Yo no tenía problema, la verdad, con quien me fueran a poner enfrente. Y me dice, Échanme a bien quien perra la quiera. Dalis, ¿no? Acá, tráemelo. Entonces hagan de cuenta que me mandó un mensaje y lo dice, déjenme leer el mensaje para que vean nada más la presentación de la señora, porque desde ahí se dan una idea. Sí, créeme. Y esto fue así como súper rápido, de que Sí, sube el video Odalis y como que otro día ya me dice, no, pues, ¿qué crees, güey? Que van a hacer un debate y lo van a transmitir en vivo. Y yo así, ok. ¿Y con quién? Y entonces, pues, ahorita les voy a decir Odalis. sí. Pero, Dice, mi nombre es Cristina Estrada Hernández, presidenta de Educorum, representante de Ciudadanos por México, capítulo Chihuahua, docente universitaria. Escuchen estas dos últimas. Líder pro vida y pro familia. Entonces, cuando recién me dijo el nombre, Cristina Hernández, dije, es esta doña. Y le dije, sí, es la doña que me mandó este mensaje súper agresivo. Y le dije, está bien, pónmela enfrente. Así se quedó. Entonces aquí tienen a Odalis, que es bien obsesiva con las cosas así cuando me dicen esto, o sea, me pongo y me meto bien cañón. Entonces llegué, imprimí la iniciativa, me puse a investigar la otra iniciativa de donde la habían sacado el comunicado de Olga Sánchez Cordero, buscar las contradicciones jurídicas, de todo. Dije, porque si voy a debatir, pues va a estar. Total, se llega el lunes 13 de julio, hace unos días. Para esto lo grabamos nosotros el domingo 12, y obviamente el debate fue editado porque la señora, yo ya sabía que se iba a poner agresiva, hasta Aldo me dijo, si te pone acá bien agresiva, tú relájate, contente, pues conté como hasta 20, la señora pues ya dio patadas de ahogado y me empezó a súper atacar y claro que hice un coraje, no saben el boom que ha sido ese debate hasta la fecha, comentado, colapsaron las líneas telefónicas en la radiodifusora de tantas llamadas, tuvieron que descolgar los teléfonos en cabina, o sea, ha sido, no, irreal, sinceramente, irreal, me han llegado mensajes de gente de qué hacemos, cómo ayudamos, qué campaña nos manifestamos, necesitas firmas, otros de gracias por hacer esto, contándome cosas bien personales de sus testimonios, de cómo la educación sexual les hubiera ayudado a aceptarse, a entender que la homosexualidad está bien, pero pues principalmente compartimos el stream en la página de Antroposex, ahí lo pueden ver a partir del minuto 15, se pone bien intenso, créanme que el final está muy intenso, muy intenso, muy, pero pues sí, eso fue algo. pero pues sí. O sea, empezamos por este tema, pero, o sea, también queremos como volverlo a rescatar aquí porque es un tema que es importante porque se está legislando al respecto. Y, o sea, güey, es una cosa que debemos saber que es por qué no se debe probar. Y bueno, ya, o sea, si vieron el debate, o sea, quédense porque aquí como que lo queremos desarrollar un poco más. Y pues nada, o sea, sí dense una vuelta, ¿no? O sea, a ver el debate, porque algo que sí quería recalcar, lo puse en Twitter, que esta señora, más que hacer una propuesta o defender, estoy hablando de Cristina, Ups. este, ups, solamente se dedicó a decir no. O sea, ¿qué me Ujú. refiero con esto de decir no? Odalis decía,
no sé, un dato, ¿no? Así como que la educación sexual es importante ya que se ha demostrado que reduce abuso, reduce y la señora, su respuesta, en vez de dar una contrapropuesta, era no. O sea, como tus datos no valen. O algo que sí me dio como entre risa y coraje fue que le hace una pregunta a Odalis de, Odalis, si tuvieras hijos, no sé qué, ¿los dejarías que un extraño hablara con sexo de ellos? Y Odalis decide, no, pues sí, porque pues, lo que haya dicho Odalis, o sea, no es que no lo haya visto, es que tengo mala memoria. Pero Odalis respondiendo y esta señora, no, es que, ¿tú eres madre? Y yo así como de, güey, le acabas de hacer una pregunta y te está contestando. Les estás spoileando lo más intenso de todo el debate, güey. Ok, se evita. Es que me dio coraje. O sea, primero está haciendo una pregunta y luego ya que le responden a uno, pues no. O sea, vayan a verlo para que vean a qué me refiero, ¿no? Para que ustedes también hagan corajes. Ya sé, no nomás nosotros. Ajá, pero o sea, es como que, güey, ¿para qué haces una pregunta si no quieres que te respondan? Pero bueno, ya, en materia, el tema de hoy es, güey, 11 minutos. El tema de hoy es el PIN parental. Entonces, Odalis, cuéntanos qué es el PIN parental. Bueno, pues ahora sí, entrando en detalle, el PIN parental es el PIN parental es una iniciativa de ley que nace en España, nace por parte de un partido que hagan de cuenta que el homólogo de ese partido, que es Vox, sería el PES cuando existía aquí en México antes de perder el registro el año pasado, que es ultraconservador, de derecha, con muchos líderes principalmente evangélicos. Y esto es bien importante porque los evangélicos están comenzando a dominar la escena política mexicana y eso nos debe alarmar mucho. O sea, como antropólogos también tenemos, e investigadores en general, tenemos que pensar realmente quiénes están en nuestros congresos y quiénes están en los curules. Entonces, bueno, pues esta iniciativa nace ahí y lo toman derivado del PIN parental, que es este control que se tiene en la televisión para bloquearle los contenidos acá, pues canales porno y eso a los niños, ¿no? Que a mí se me hace bien, o sea, bloquearles porque pues luego igual y tienes al bebecito ahí o al niño más pequeño que no sabe ni qué pedo o algo así. Y pues digo, no sé. O sea, igual siento que está bien como ese método de control, ¿no? Porque lo que hemos dicho es que el porno tampoco te puede estar educando siempre. Entonces, lo que no se me hace bien es cómo lo quieren pasar a la ley. En la ley lo que ellos están proponiendo es que este PIN parental sea como un formulario, una especie de permiso que tú le llenas al niño de que sí o que no, para que él tome charlas, talleres, las clases, todo lo que se le vaya a dar en la escuela relacionado con la educación sexual. Específicamente se habla de la educación sexual. Entonces, pues desde ahí estamos mal, desde ahí estamos mal. El argumento de estas personas es que sí funciona y tan funciona que se aprobó en España. Lo que no dicen es que nada más se aprobó en una provincia española, que es la provincia de Murcia, en esta región de Murcia, España. Y lo que menos les van a decir es que en enero de este año, de 2020, la primera ministra de Educación española le dijo al gobierno de Murcia, perdón, a ver, tienes un mes para quitar el PIN parental por todas porque es totalmente violatorio a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es transgresor o si no nos vamos a la corte. ¿Y qué pasó? Pues ya están en la corte, porque pues efectivamente es totalmente violatorio. Y si se ponen ustedes a leer las iniciativas, esta propuesta se ha presentado en 5 estados diferentes. En Aguascalientes, que desafortunadamente se aprobó en Aguascalientes, en Chihuahua, que no quiero ser negativa, pero tengo el presentimiento de que se va a aprobar aquí también, en Querétaro, Ciudad de México y Nuevo León. Nuevo León la rechazaron y la volvieron a presentar ahorita, otra vez está en el Congreso. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto y por qué todos tenemos que estar informados? Porque efectivamente estos grupos evangélicos que tienen actores muy activos en la escena política local y nacional se están poniendo todos de acuerdo para presentar en todos nuestros congresos y en la Cámara Baja y la Alta, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, reformas constitucionales porque esta ley es sumamente anticonstitucional
para que pueda pasar sin bronca en los estados y no pueda ser impugnada, pero eso, bueno, vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es el PIN parental, es una aberración, yo estoy totalmente en contra. Sí, o sea, creo que para los simples mortales, como más resumido, corrígeme si no, Dalis, el PIN parental lo que hace es que de alguna forma da autoridad a los padres para negarse a que sus hijos reciban educación sexual en la escuela. Totalmente. Ajá, entonces, lo que estamos pensando, bueno, sobre todo yo lo calificaba como una negligencia porque estás literalmente negando a que tu hijo o tu hija reciba un conocimiento que es necesario, ¿no? Es muy necesario en nuestra sociedad. Digo, parte de los motivos de hacer este podcast es justamente por la educación sexual que hace falta. Entonces, o sea, mucho de lo que defienden los padres y de lo poco que he visto es como que pues, o sea, casi como que dan por obvio que al ser padres pueden decidir absolutamente todo con sus hijos, ¿no? Entonces, o sea, sí, pero acuérdense que vivimos en una sociedad y que, pues, algo que también poníamos justo durante este debate, o sea, no, los padres no están capacitados para para este tipo de enseñanza, ¿no? O sea, porque digo, o sea, son conocimientos que son especializados, que se tienen que tratar con psicólogos, pedagogos, etcétera. Y, o sea, como que en casi todos los grupos conservadores prácticamente piensan que se va a enseñar el Kama Sutra o no sé. Y, o sea, casi todo el mundo es que les van a imponer la ideología de género y van a promover la homosexualidad. La Y así de, homosexualidad. güey. Ajá, o sea, ¿cómo? O sea, no se compra ni se vende. Pues sí, sí, de hecho ese es el argumento y que quienes vieron el debate ahí se expone de la manera más clara. Y ahora les digo, es bien importante saber de esto porque pues eventualmente lo van a presentar en el Congreso de su estado. Si aún no lo presentan, muy pronto se va a presentar. Y pues no, ahora sí que no hay que echarle tanto coco porque estoy viendo y las 5 iniciativas es copy-paste y nada más se amolda a la legislación local. O sea, todos tienen la misma exposición de motivos. Ni en eso le pensaron. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Estamos mal. Y pues efectivamente, aquí yo tengo la iniciativa, la que se presentó en el estado de Chihuahua, y es el objeto de esta propuesta es garantizar el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y pues es totalmente lo que dice Aldo. Al final de cuentas, es que tú como padre ellos dicen, puedas escoger cómo se va a educar, lo cual a mí se me hace un tanto contradictorio. Eso, o sea, pues si estás escogiendo su educación desde el momento en el que tú vas y escoges a qué escuela lo quieres meter, a esta lo meto por este nivel, a este lo meto por esto, porque tiene las actividades, o sea, creo que desde ahí sí lógico. Entonces, todo, o sea, si ustedes las leen y las ven, es muy contradictorio. Empiezan primero hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y citan un artículo, que es el artículo 26, fracción 2 de esta declaración, donde se habla del pleno desarrollo de la personalidad humana, del respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales. Y bueno, en este sentido, la educación sexual es una parte indispensable del libre desarrollo de la personalidad. La educación sexual nos va a permitir justamente eso, ¿no? O sea, conocernos, ver qué nos gusta, experimentarnos a nosotros mismos a través de otros o a través de nosotros, conocer nuestra salud, las sensaciones, las expresiones. Entonces, bueno, si tanto te interesa el desarrollo de la libre personalidad, pues ¿por qué le estás diciendo que no tenga educación sexual? Tontería, tontería. Y desde ahí, o sea, ellos, pues no, la verdad no sé qué pensaron en hacer esto, porque hasta el lenguaje, en cómo lo redactan, usan palabras como aberrante, atroz, tortura, crimen, o sea, incluso en el debate de ayer, un tipo que
todo el mundo dio, por cierto, comentó que los niños no podían recibir, ¿qué? No podían tener como torturas o la ley algo te así. prohibía torturarlos, algo así. Y yo, güey, esto no es una tortura, o sea, neta no estás torturando a un niño, para nada. No es terapia de conversión. Exacto. Ah, sí te lo pusiste eso. Luego, Upsi. aquí viene lo importante y es el punto nodal. Ellos citan el artículo tercero constitucional que dice que los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá darse a sus hijos. Y es muy claro porque el mismo artículo te está hablando de la educación laica, que la educación laica debe ser que la educación, perdón, debe ser laica, obligatoria, objetiva y con base en el avance científico, dejando de lado fanatismos religiosos y convicciones morales. Entonces, pues si se dan cuenta, estas personas nada más toman lo que les conviene para estar justificando esta idea tan arcaica como el siglo XII o XIII. O sea, no sé, ni siquiera en la Edad Media, yo creo que era cuando estaba prohibido hablar de esto. Es como una regresión. Y pues es bien ilógico, porque al final de cuentas, tú mismo te estás basando en un artículo constitucional que te contradice totalmente. Y nada más por esa simple razón es por la que esta reforma es anticonstitucional. Quien les diga que no, porque esta doña también menciona, y el argumento de ellos, que no es anticonstitucional, porque justamente te está diciendo que tú lo puedes escoger, que puedes escoger el tipo de educación que se le da a los niños, pero, y como yo eso lo digo y lo tengo tanto, puedes escoger que te dan la libertad de mandarlo a una escuela pública o a una escuela privada. A una Entonces, escuela religiosa. o una escuela religiosa, o sea, no se te está negando ese derecho preferente que tú tienes como padre de escoger a dónde van a ir tus hijos. Ahora, también ellos alegan que el Estado debe ofrecer la educación sustentada en principios científicos y no en principios ideológicos. Volvemos a lo mismo. Tú estás usando tu ideología o queriendo imponer tu ideología para poder legislar, y es la ideología de una minoría, cabe aclarar. Ellos dicen, por las minorías no se legisla, claro que se legisla, tanto se legisla que las comunidades LGBT más tienen derechos. Entonces, pues no, también, o sea, les digo, es que esto está como muy contradictorio en todo el sentido. Bueno, regresando un poco como al último que decía, creo que, o sea, sobre todo estaban hablando de esto de la tortura y no sé qué, porque literalmente ellos piensan que se les va a imponer esto que ellos mismos llaman ideología de género, que by the way, o sea, ideología de género es lo que tienen ellos y que han tenido toda su vida. Y, o sea, algo que yo rescataba siempre era que decían que se les quería imponer y promocionar la homosexualidad. Y es como de no. O sea, parte de la educación sexual que se maneja es como hablarles que existe toda esta diversidad sexual para que aprendan a respetarla. O sea, nadie se está obligando a nadie. Pero, o sea, una reflexión que yo tenía o que he tenido, y que bueno, no es mía, obviamente hay mucha gente que ha hecho esa reflexión antes que yo, es que la heterosexualidad sí que es promocionada e impuesta en nuestra sociedad. Claro. O sea, ellos no lo ven así, o más bien no lo ven y ya, porque es muy en su normalidad, pero no ven que muchas veces esa forma de imponerse puede afectar a niños que quizás no se sientan identificados con un género o que vean que les llama la atención otro género o su mismo género, y entonces ellos se sienten excluidos. ¿Y a qué me refiero con esta imposición de la heterosexualidad? Pues, o sea, es muy, o sea, es lo que digo, o sea, muy obvio. Por ejemplo, cuando hay un bebé que es niño y que ven a otra, no sé, a la bebé de un amigo, una amiga que es niña, luego empiezan, ay, son noviecitos, o no sé, Ujú. la noviecita, igual cuando van en el kinder, y, o sea, o sea, como que hay muchos tipos de comentarios o que se ven como bromas o así, donde desde muy niños, la mayoría de la gente ya los está sexualizando, pero desde una mirada heterosexual. Entonces, o sea, no tampoco estoy diciendo como que
o sea, no estoy como satanizando eso de decir que qué horrible, pero bueno, en cierta forma puede que lo piense un poco, pero pero se me refiero a que ellos están hablando mucho de que se va a imponer la homosexualidad. De hecho, esta señora sacó un libro de secundaria donde decía que en cierta página había un dibujo de dos niñas besándose. Y digo, yo no estaba en el debate, pero le digo, estoy bien seguro de que si esos dibujos hubieran representado una pareja heterosexual besándose, esa señora ni lo hubiera notado. Claro, porque no O lo sea, ven mal. exacto. Y entonces, o sea, es lo que tiene, o sea, que igual como dice Delis, o sea, muchos de sus argumentos tendían a ser contradictorios. Bueno, los argumentos no de esta señora, sino de los grupos que promueven este PIN parental, porque la señora no dio argumento, ¿verdad? Pero bueno, continúa. Pues sí, de hecho, o sea, y bueno, aquí recalco la importancia de por qué nos estás explicando la iniciativa o por qué estás hablando de eso, porque como les digo, eventualmente la van a presentar en sus congresos y realmente esto, de ser aprobado, sería más que echar bien dramática, pero trágico, terriblísimo. O sea, porque ¿qué tal si nadie impugna y se queda así siempre? Y el poquito avance que se lleva en educación sexual y en toda esta como hasta cierta apertura, se va a perder. Y se va a perder bien feo. Yo lo sé. Entonces, algo, fíjate que a mí también me llama mucho la atención de los argumentos de ella. Y en general, pues digo, que reflejan la idea y la postura de todos ellos, es que ellos, el problema y la oposición a la educación sexual es que ellos creen que con eso vas a ser homosexuales a los niños. Porque la palabra o la expresión que ellos usan es porque es el único camino correcto. Yo digo, bueno, o sea, es que estos señores es gente que no sabe qué propone la educación sexual en lo absoluto, o sea, no tiene idea, no entiende cuál es la necesidad y evidentemente se ve que ellos nunca recibieron ningún tipo de educación sexual y la que la recibieron es, como lo hemos mencionado en capítulos anteriores, esto es meramente reproductivo, casi de, como en algunas religiones, únicamente puedes tener relaciones sexuales de esta manera. Pues muy triste. Luego, hay otra parte que a mí me parece bien alarmante y aquí quiero hacer pues una invitación, un llamado a todos a que nos dedicamos a las ciencias sociales, obviamente en especial a los antropólogos, pero en general a que nos dedicamos porque dicen, obligar a los niños a recibir educación sexual con perspectiva de género y demás materias que no gozan de estudios científicos que prueben su validez. ¿Qué estamos haciendo nosotros para difundir la ciencia y nuestros estudios? O sea, Anthroposex se nace justamente de eso, de una manera de divulgar el conocimiento científico, por eso le damos este formato de basarnos, de contarles de bibliografía y eso para que sepan que todo se respalda por un conocimiento científico, pero realmente, ¿qué están haciendo las demás personas que también hacen investigación sexual? ¿A dónde se está yendo? O sea, la necesitamos y necesitamos que lo den a conocer, que la gente vea, porque es tan poca la divulgación que justamente por eso piensan estas cosas, aunque vengan de grandes institutos que yo mencioné, pues igual y no lo van a creer porque no se divulga y nada más se queda en el gremio. Y por este tipo de cosas mucha gente no sabe. Entonces, eso sí me parece como muy importante recalcarlo e invitarlos a todos que hay muchísimas maneras de divulgar el conocimiento y hay que ponernos las pilas en ese sentido. Yo pienso que más bien todavía, aparte del trabajo de divulgación que evidentemente hace falta, pasa que también estos grupos muchas veces tienden a invalidar por nada más porque pueden, o bueno, más bien porque quieren, porque no sé si Sí. puedan, validar estos conocimientos, o muchas veces lo que hacen es tomar una parte de lo que les interesa para, digamos, en su discurso poner ciertas bases a medias. Por ejemplo, recuerdo mucho cuando
salieron muchas publicaciones que hablaban de que no existía un gel homosexual, ¿no? O sea que por tanto se demostraba que la homosexualidad era una contradicción y no sé qué, o sea, ya sacando de contexto totalmente ese estudio, ¿no? Y algo que decía también este estudio, o sea, que si no había un gen homosexual, evidentemente tampoco había un gen heterosexual. Digo, para los que saben un poquito de genética, sabrán que pues la genética no tiene que ver muchas veces con el comportamiento, ni con la preferencia sexual, ni con cosas de estas, ¿no? Entonces, o sea, justamente es lo que decía, o sea, que ellos según tienden a decir que la parte de género y la sexualidad no tienen bases científicas, pero obviamente las tienen. Y las bases científicas, y estoy haciendo comillas, que ellos proporcionan, muchas veces son muy parciales de estudios más grandes, ¿no? O sea, ellos Claro. solamente toman las partes que les convienen de acuerdo a su discurso y esas partes ya están transformadas, modificadas, transgiversadas para que les acomode a lo que ellos quieren decir. Por supuesto, toman todo menos la parte que dice, por lo tanto, se propone hacer más estudios en profundidad al respecto, no sé. Típico. Exacto, creo que algo que también falta mucho de ellos es como que propongan algo, o sea, porque como decía, en este debate la señora fue un gran ejemplo de que todo el debate se la pasó negando información, pero no daba ninguna propuesta. Y Ujú. entonces incluso yo sí llegué a comentar, o sea que todos esos que hablaban de si el PIN parental tenían como propuestas o alternativas a la educación sexual en la escuela, porque decía yo también, y les regalo acá su alternativa, señores, pero que estaría súper padre que hubiera capacitaciones para los padres, para que ellos dieran la educación sexual. Pero, o sea, tampoco veo como que tengan muchas ganas, Pues claro que pues, no. ¿no? Exactamente, o sea, digo, ok, no quieres que a tu hijo le dé educación sexual a una persona capacitada, que tenga los conocimientos necesarios, pero como usa un extraño, dice doña Cristiana, pues entonces no, qué miedo, ¿no? Entonces también hay meses, entonces también me cansé, ¿no? O sea, cuando esta señora necesita una cirugía, va a buscar a su cirujano que haya conocido de toda la vida, ¿no? Porque qué miedo que te opere un extraño. Así es. Y aparte, ellos alegan que el extraño, ¿qué tal si está mal de la psique? Güey, todos tenemos algo en nuestra psique, todos tenemos un trauma o tenemos un rollo mental. O sea, no. Pero bueno, en fin. O sea, en serio, si vean el debate, digo, porque ella les va como a mostrar mucho esta manera en la que piensan todos ellos. Al final de cuentas es el claro ejemplo del argumento que traen y es bueno también escuchar la otra parte, ¿no? Es bueno entenderlo. Digo, ellos no lo ven así, evidentemente no lo ven así, que es bueno escuchar a la otra parte, pero es bueno. Ahora, con respecto a los estudios científicos, y les voy a contar una anécdota, prometo no extenderme tanto como con lo del debate, pero era necesario contextualizar muy bien el debate. Yo hace, ¿qué serán? Unos 2 meses, mes y medio. No mes y medio porque todavía estaba haciendo frío, como en enero, perdón. Hace unos meses, como en enero, más o menos enero, febrero, nos invitaron a un evento aquí en Chihuahua, que era el Congreso de la Familia o algo así se llama. Total, que iban a hablar varios diputados y pues fui por mi trabajo y ya estaba ahí. Yo no sabía exactamente de qué se trataba. Yo ese día fui a la biblioteca de mi escuela por unos libros que necesitaba para acabar mi marco teórico y esto es importante, salí con libros de nuevas masculinidades, roles de género, educación sexual, cosas así. Entonces ya llegué yo con mis libritos a un hotel que está aquí en el centro de Chihuahua, más o menos, que se llama el Best Western. Entonces entré y cuando entro, escucho alabanzas, Cristo Padre te ama y no sé qué, y yo, güey, qué pedo. Con un buen de diputados, debo decirles, coordinadores de los grupos parlamentarios, miembros de otros grupos parlamentarios, miembros de gobierno municipal, del cabildo, entre ellos la famosísima Catalina Bustillos, ¿no? Entonces, llego yo y digo, ¿qué pedo? O sea, que no estoy, porque yo pensé que era un congreso como para debatir iniciativas relacionadas con la familia, con patria potestad o X cosa, ¿no? O sea, ahora o que se usa que
el padre no puede tener la patria si tiene, que no te puedes volver a casar si no has dado pensión, cosas así. Entonces, a mí se me ha hecho muy interesante, pero yo no sé exactamente qué era. Y llegó y veo eso y dije, qué pedo? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y ya era un congreso pro familia, pro vida. Me tuve que quedar ahí. Y en el momento yo estaba muy molesta, pero ya después, después que tuve el debate, agradezco haberme quedado ahí porque entendí mucho el otro punto, el otro lado, casi me sale salpullido por estar ahí, casi casi. Y algo bien importante, ellos tienen su propio estudio, su propio centro de estudios científicos. Tienen centros de investigación pro vida y pro familia. ¿Y dónde sacan sus argumentos? Yo no sé qué investigan, o sea, ahí sí la neta sí les puedo decir, yo no sé qué investigan, pero tienen sus centros de investigación. Entonces, de ahí viene lo que les digo, la necesidad de que nosotros divulguemos y divulguemos, porque si no ellos se van a quedar con lo que dicen esos centros y no van a buscar más, porque como la información la tienen ahí, y si uno divulga va a decir, bueno, no buscaste, pero aquí está y está publicado. Y pues ya. Ahora, otra cosa en la que yo sí concuerdo de la iniciativa, la verdad, es que dice que los talleres pues han demostrado un fracaso. Al menos en Chihuahua, tristemente han demostrado un fracaso enorme. ¿Por qué? Porque tenemos niñas, aquí es muy común que niñas de 11 años, 12 años estén embarazadas, pues bien chiquitas, güey, o sea, son unas niñas y luego ¿qué van a hacer con un niño? Es muy normal, es muy normal que conozcas gente de mi edad, ¿no? Casi 23 años y ya tengan 2, 3 hijos, ya estén juntados. Y evidentemente eso es un fracaso de la educación sexual, pero ¿por qué ha fracasado? Bueno, primera porque se oponen a que les den educación sexual, que siempre ha sido una oposición. Y en segunda, pues porque les vale madre y les dicen de abstinencia y no les dan los contenidos que les deben de dar, no atienden a las dudas. Así que la verdad en eso sí estoy de acuerdo, de que han fracasado. Sí se ha notado un fracaso, al menos aquí en Chihuahua, yo no sé cómo lo vean ustedes en sus estados o en sus ciudades. Pero aquí sí es muy obvio. Ujú. Sí, bueno, creo que también pasa que perdón, pasa mucho y esto lo estoy diciendo como de mi propia experiencia, en lo que recuerdo, muchas veces, por ejemplo, en los talleres de educación sexual que yo recuerdo en la secundaria, en la primaria, lo daban enfermeras o a veces el maestro de ciencias naturales, que eran Ajá. clases así cortísimas, o sea, intentaban dar todo el contenido en 30 minutos. Y sobre todo eso lo pongo a la mesa porque digo, falta personal capacitado. Y sobre todo también lo veía que muchas veces estas personas tienen miedo, por decirlo de alguna forma, a que sea explícito. No recuerdo que esta señora usaba mucho la palabra explícito, pero es que más bien es el mismo simbolismo que ellos le dan a la palabra pene o vagina, Claro. que es como que si alguien dice pene o vagina es como, ay no, ¿por qué lo dice? Pues porque así se llaman. Entonces, si dices pene y tú, ay no, Santa María Madre. No, pero pero es que así, o sea, eso es parte de la educación sexual, aprender a decir los nombres a las partes del cuerpo, es anatomía. Y lo traigo a la mesa porque sí recuerdo mucho en estos talleres que era como que les daba incluso miedo a esa persona que estaba dando el taller nombrar estas partes del cuerpo, ¿no? Entonces por eso no dudo que efectivamente los talleres hayan fracasado porque falta personal capacitado para dar este tipo de talleres. Incluso tengo un conocido, un amigo de redes, que también armó como una especie de colectivo para educación sexual y que me contó, esto tiene muy poco, que justamente había zonas escolares que ya los habían vetado porque los mismos profesores se espantaban de que ellos dieran la educación sexual con los nombres explícitos, que les enseñaran a poner con condones, con instrumentos que son para eso, pues, o sea, porque
es lo que, o sea, también me acuerdo que muchos en los comentarios decían eso, ¿no? O sea, que ¿por qué les iban a enseñar a usar condones a los niños, no? Decía esta señora que si les ponen pan te lo vas a comer. Y Ajá. yo me quedé así como de, güey, Y tú, no siempre, no siempre. no siempre, porque está ya a dieta, señor. Y la cuarentena, eso. Pero digo, en otra cosa. O sea, es que, aparte, o sea, y si no les enseñas a poner un condón, ¿cuándo les vas a enseñar? Luego, ¿por qué no los usan? Porque no saben. No, porque no saben. O sea, no saben, por ejemplo, no saben cómo ponérselo, no saben cómo quitárselo, no saben dónde se debe desechar, no saben cómo se debe tratar, o sea, quieren que esa educación o sea, no exista o que haga en mano de los padres que no están capacitados, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, no saben que ya no se debe amarrar el condón después de usarse, ¿no? Por ejemplo, porque guardas más los bichos que puedes tener ahí, por ejemplo. Pero me refiero a que justamente eso, o sea, que quizá mucha información no están actualizadas, entonces estoy divagando, perdón, pero lo que quería llegar era esto, o sea, que la educación sexual que se impartiría o que al menos en mi mundo utópico se impartiría en las escuelas tendría que ser por personal capacitado, así como Claro, yo les daba el ejemplo de que si necesitas una cirugía vas a ir con un cirujano especialista aunque no lo conozcas. Entonces así la educación va a tiene que ser por un especialista, aunque no lo conozcas. ¿Por qué? Porque se necesita que alguien tenga esos conocimientos para poder transmitirlo. Entonces, bueno, o sea, señora, evidentemente va a ser un desconocido como la maestra de la primaria que no la conoció usted antes de que su niño entrara, ¿no? claro. Fíjate, tienes toda la razón porque yo creo que esto no lo había contado aquí, o no me acuerdo. Si no, pues ni me lo vuelven a escuchar. Que yo fui a una secundaria aquí en Chihuahua a ver si me daban chance de, pues sí, de estar presente cuando se dieron los contenidos de educación sexual, para ver cómo cuál era la dinámica, qué tanto se profundizaba, qué era lo que más, a mí me interesaba más qué era lo que preguntaban ellos. Entonces me dijeron, híjole, joven, pues hay un pequeño detalle. El detalle es que dar educación sexual o no se deja, pues dependiendo del profe, a su criterio. Si el profe no quiere dar, pues no da. Si el profe la quiere dar y para él está bien ponerte el video de la abejita y la florecita, te lo va a poner. Y desde ahí dices tú, ¿qué pedo? O sea, por eso también fracasa, porque estás apelando a la gente. Y concuerdo mucho contigo, el detalle es que tampoco hay gente capacitada. Yo leía en un artículo que ahorita, la verdad no me acuerdo de quién, pero si alguien lo quiere, me dicen, porque ahí lo tengo anotado, pero no lo tengo a la mano. Es un artículo que justamente decía, si al gobierno tampoco le interesa impulsar la educación sexual en México, ¿por qué a la gente, a los psicólogos, a los normalistas, a demás gente, ¿no? Le va a interesar especializarse y ahondar en la educación sexual si el mismo gobierno te está diciendo, mejor métele a las matemáticas, métele al español, el inglés es bien importante, y estás dejando de lado eso, y pues tiene mucho sentido desde mi punto de vista. Si tampoco ves el impulso o algo así, no te nace porque no ves que hay una necesidad como tal, al menos en ese sentido que no, pues no te lo piden, tan no te lo piden que pues te lo están dejando a criterio del profesor y es algo muy ilógico. Otra cosa que dice aquí, y sí estoy de acuerdo, es que se erotiza en la escuela. Ellos dicen que erotizan a los niños en la escuela porque les das condones, les das parches y les das anticonceptivos. Yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que la escuela efectivamente es un espacio erotizador por muchísimas cosas, o sea, desde el hecho, y tal vez ahorita como que lo vean muy X o, o luego sí lo reflexionan, pero es erotizador en el hecho desde el uniforme, ¿no? La típica chava que se súper entalla el uniforme para que se le note la cintura, se le noten las boobies. A mí me tocó ver que se entallaban hasta el pantalón porque se querían ver más nalgonas, o si llevaban falda o el jumper, bueno, pues súbete la falda para que se te vea más. O sea, ese tipo de cosas. Claro que la escuela es un espacio erotizador, estás en la hormona, tal vez está el niño que te gusta. Ajá, dice, y o sea, no nomás las chicas, ¿no? También esos, los vatos Ujú. que se quitan la playera en la educación física,
También muchos, me tocó que cuando iba a la secundaria muchos entallaban también los pantalones. Entonces, o sea, hay que entender, o sea, me parece también como un comentario medio hipócrita. Porque digo, todos en nuestra adolescencia, evidentemente, te erotizabas cuando descubrías quién te gustaba, ¿no? O sea, que de repente, o sea, mirabas a otros compañeros, otras compañeras. Eh, y entonces, porque justamente es en esta etapa donde estás descubriendo tu propia sexualidad. Ujú. Evidentemente va a haber espacios eróticos. Ahora, también digo, aquí comercial más para la educación sexual que nunca me voy a cansar. Es que también, o sea, la educación sexual nos ayudaría mucho a aprender a cómo lidiar en esos momentos, ¿no? O sea, Claro. porque digo, ahorita estamos viendo, estamos hablando mucho de que miradas y que los compañeritos, y entonces aquí estaría perfecto, ¿no? Así de hablar. ¿Cómo evitar que esto se convierta en acoso? ¿No? Por ejemplo. O cómo formar vínculos amorosos sexuales de forma sana. O Ujú. sea, son cosas que se enseñan en la educación sexual. Y evidentemente, como dice Aurelius, la escuela sí es un espacio erotizador y eso no es que sea que porque quieramos o no, sino está ahí. Naturalmente. Exactamente, o sea, está ahí, o sea, nadie lo puso, y nadie lo quiere poner, ya estaba. Y Ujú. por eso decía que podrías sonar como medio hipócrita decir que, o sea, más bien como fingir que se quiere erotizar, como hablando en futuro, porque dijo, todos lo vivimos, en que es una época, como repito, donde descubres tu sexualidad. Ujú. Totalmente. Y sí, o sea, la escuela, gente que nos escucha, si son padres de familia, a sus hijos no los van a erotizar nada más porque les llevan preservativos. Es más, o sea, y era lo que yo decía, se los llevan y se ponen a jugar, güey, porque se ponen a jugar porque ni siquiera saben cómo se usan o para qué sirven. O sea, tan así está el rollo. Y ya como para aterrizar más, les digo que este pedo está en contradictorio. Ya cuando se llega aquí justo al decreto de ley, dice, los padres o tutores tendrán el derecho a prestar su consentimiento previo, conjunto por escrito, el cual se denomina PIN parental, sobre el contenido de las clases y actividades que se impartan en los centros educativos que sean contrarios, escuchen esto con atención, a sus convicciones éticas, morales o religiosas. Entonces, estás pidiendo que el Estado le dé una educación laica, objetiva, científica a tu hijo con todo lo que aceptas. Y luego después estás pidiendo, bueno, sí, pero no quiero que se la des tan laica. O sea, sí, edúcamelo, pero no se lo des tan laica, güey, pues entonces ¿a qué estás jugando? Edúcalo mejor tú solo en tu casa. Y pues eso, gente, es el PIN parental como una iniciativa de ley desglosadito, y es importante, como les digo, porque al final de cuentas eventualmente se va a presentar en sus congresos. No está bien, no está bien en lo absoluto porque los están privando de muchas cosas, de cosas que son necesarias y como yo les dije, les están quitando los espacios seguros para poder hablar. Y esta señora me decía, sí, pero es que ¿por qué lo hacen por las redes sociales? Pues lo hacen por las redes sociales porque al final de cuentas es el espacio seguro donde tu papá conservador religioso histérico persinado no lo puede supervisar tanto y ahí puede ser quien es, ahí puede hablar con el niño que le gusta cuando ante ti te dice que le gusta una niña y viceversa, o sea, tengan en Sí, cuenta o eso. sea, creo que en esa parte le tiene más miedo al que Ujú. estén formando redes por estos medios de comunicación. Le está dando miedo más el hecho que el por qué. Ajá. O sea, ¿por qué no se ha preguntado por qué buscan las redes sociales? Porque evidentemente hay quizá un miedo o estar seguros de que si lo hablan con sus padres, evidentemente no va a ser positiva la respuesta. Pues por lo mismo que el mismo padre no les permite ver eso como algo normal. Y en serio, la educación sexual no va a hacer a sus hijos, nietos, sobrinos más promiscuos o no. O sea, la neta, pues ahora sí que el que es promiscuo y el que no es, no es. O sea, el que le encanta el pedo le encanta y el que no le encanta también. Entonces,
pues realmente créanme que esto no tiene caso. Al final de cuentas, todos en algún momento vamos a tener una vida sexual activa o vamos a iniciar una vida sexual. Y qué mejor que hacerlo informados, qué mejor que si el día que nosotros tenemos una relación afectiva, sepamos qué es la responsabilidad afectiva, sepamos cuando el güey neta se está pasando de lanza o la morra se está pasando de lanza y dices, esto ya no está bien, esto es violencia. Cuando alguien te está tocando, te está insistiendo de más, güey, me estás acosando, ¿dónde lo puedo denunciar? Y el hecho de tener esa confianza con tus padres, de decirle, sabes que me tocó, me pasó esto, a mí me ha pasado varias veces en el camión aquí en Chihuahua, que voy y me ha pasado que me empiezan a pasar las manos por las piernas y así. Es muy incómodo, sí te deja un trauma muy grande, pero al final de cuentas mis papás han creado ese espacio seguro en mi casa para que yo llegue y les diga, oye, me pasó esto en el camión. Y no sentir que fue mi culpa, sobre todo eso, que tú sientas, eso te permite la educación, que tú sientas que lo que te pasó no es tu culpa, que realmente, o sea, no te estás culpabilizando, no era yo por traer una falda, no era yo porque siempre quise que me gustaban las niñas y pues no, o sea, me terminaron gustando los niños aunque yo sea niño. O sea, eso te permite no culpabilizarte por lo que te pase, por tu preferencia, por tus experiencias. No, no. Y pues, ¿qué pasaría? Tal vez algunos de ustedes, bueno, ¿y luego qué pasa si se acepta, no? Se estarán preguntando. Bueno, si se acepta, si se aprueba, y yo espero que no, pero les digo, tengo el presentimiento de que sí va a pasar al menos aquí en Chihuahua. Este, pues queda nada más impugnar ante la Corte, que impugne el propio Congreso o que impugne un partido político. ¿Qué pasa con la iniciativa? Y pues ya que se discuta en la Suprema Corte, esa es la alternativa. La alternativa que queda en serio, piensen que es el PIN parental. Obviamente pues aquí se está en contra totalmente porque sí es sumamente transgresor, es algo muy agresivo, estás limitando todo, estás fomentando, a raíz de eso fomentas la homofobia, fomentas la segregación, la transfobia, niegas que hay diversas expresiones de la identidad, niegas que somos seres sexuados y que las expresiones de la sexualidad se construyen socialmente, que eso es algo que me hicieron mucho hincapié a mí, que no, como nacemos, morimos. Entonces, que es algo bien biologicista. Y hay que sí, güey, sí, ya. Pero pues sería eso, ¿no? O sea, pensarlo, informarse qué es la educación sexual. Igual si quieren podemos hacer un episodio hablando de eso, ¿no? De qué es, qué propone realmente y de dónde surge este compromiso de dar educación sexual, que por cierto México lo inició en la Convención del Cairo en 1994, creo fue, y ha ratificado los tratados internacionales que le exigen a México dar educación sexual integral, cosa que le vale madre y debería dar muchísima vergüenza que no se esté haciendo. Pero bueno, al final de cuentas tenemos como muchísimos elementos para saber que México debe y necesita comprometerse con la educación sexual. Y pues esas serían mis conclusiones. Aldo, no sé. Pues sí, o sea, estoy pensando en qué decir para no repetir. Pero, pues digo, no está de más. Recordarles pues que sí, se necesita educación sexual en México, urge. Y estas personas, o sea, los que están a favor de este PIN parental, pues solamente están poniendo como obstrucciones. Algo que también me preocupa de alguna forma es que aunque ellos no se venden así, según, porque de hecho es muy explícito, que la mayoría de sus ideales o de sus argumentos, que los argumentos que usan, tienen una base religiosa. O sea, son grupos religiosos y están hablando desde una moral religiosa. Y justamente es como que algo bien contradictorio porque están hablando de que no se imponga algo cuando la mayoría de las religiones son impuestas. Y pues nada más, o sea, defender que la educación debe ser laica y debe ser integral, inclusiva, con perspectiva de género. Y pues nada más, y que si alguien de los que nos están escuchando son padres, tienen hijos, hijas, hijes, pues que estaría también muy chido que se informaran qué es la educación sexual. Como yo decía en alguna parte del podcast, no estaría en contra de que la educación fuera por parte de los padres, siempre y cuando también hubiera programas de capacitación para los padres.
Claro. Porque digo, no es un secreto ni nada así, que pues los padres no están capacitados para dar este tipo de educación sexual. Entonces, si usted es padre de familia, también ayudaría mucho que se informara, que buscara información, que buscara medios que le ayuden a pues sí, a educar sexualmente a sus hijos. Sí, igualmente también hay muchos cuadernillos, pueden poner en internet, en Google, cómo hablar con tus hijos de educación sexual y les salen cuadernillos súper, súper didácticos y ustedes pueden ir leyendo y hasta les ponen ahí como posibles dudas. O sea, si les hablas de decir del condón y lo posibles preguntas que te pueden hacer tus hijos, no sé, se puede romper o algo así. Entonces también como que eso les permite a ustedes porque también es bueno que los propios padres digan, bueno, yo no recibí educación sexual, pero quiero educar sexualmente a mi hijo. Ahí está una opción, hay videos, hay tutoriales, hay conferencias y con toda confianza también nos pueden decir a nosotros y en lo que los podamos ayudar o decir, pues aquí estamos totalmente con toda la disposición, porque de eso se trata esto. Ujú. Y pues Pues sí. recuerden, Aldo, tus redes. Y a mí me encuentran en Instagram y en Twitter como @antropoyan, así como se escucha. A Y a mí ti, Odalis. en Instagram y Twitter como Odalisanchondo con Y y S. Y recuerden que nos pueden seguir en Spotify, YouTube, Facebook. Ay, perdón, es que lo como que se me... Spotify, YouTube y Facebook como Antroposex con 3X. En Instagram, Antroposex Podcast con doble X. Sí, doble X nada más. Pues estén al pendiente de nuestras redes, de todo, porque seguiremos preparándoles así que sorpresitas como el live que tuvimos, que por lo visto les encantó. Ah, sí, Y muchas tuvimos gracias problemas por el live. técnicos ahora, por la espera. Perdón. Pero sí, muchas gracias a todos los que estuvieron en el live, a todos los que ya tuvieron la oportunidad de verlo. Esperen, no es como dijimos justo en el live, no va a ser el único, sino más bien el primero. Así que esperen más. Si nos están escuchando solamente por Spotify, vayan a nuestra página de Facebook. Recuerden Anthroposex en Facebook. Ujú. Ahí es donde se va a estar transmitiendo. Y, o sea, son digamos, como capítulos alternos a los que solamente son en audio. Sí, para que nos pongan cara y estemos interactuando en tiempo real, que de veras que gracias por la espera, la respuesta, al de yo terminamos, se nos bajó el estrés de los problemas técnicos y pues bien contentos de que a ustedes también les haya gustado como esta nueva idea, esta nueva propuesta. Y si tienen alguna idea de algún invitado que les gustaría que tuviéramos o algún tema a tratar específicamente en el live, ya saben, nos pueden escribir así como nos han escrito de otros temas que les gustaría y nosotros nos movemos para conseguir a la gente o si no, entre Aldo y yo nos lo echamos. Pues sí, muchas gracias por escucharnos esta semana. Nos vemos la próxima. Bye. Bye.